Hola, buenos días, bienvenidos. Quisiéramos saber si nos escuchan y por favor que nos respondan en el chat que se encuentra a la izquierda para poder iniciar la capacitación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Marester, Christopher, Ana Menéndez y todos los que están aquí. Ivonne, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy es un gusto poder contar con la presencia del doctor Félix Carballo, quien nos va a dar esta capacitación. Les voy a contar un poco. Él tiene una experiencia de más de 50 años en el sector financiero y productivo de México. Ha creado constantemente instrumentos de innovación en arquitectura financiera para fondeo óptimo y mitigación de riesgos. Es uno de los consultores referentes para la evaluación de riesgos en México y retorno de inversión de intangibles. En su experiencia cuenta con instituciones como FIRA, POSIT y Enterraética. Ha liderado consultorías con The Nature Conservancy y USA, HIS y otros más. Félix es el arquitecto financiero de Prometeo Sustentable, que es uno de los instrumentos más innovadores para emprendedores del mundo. Además, ha sido profesor del ITAM en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el TEC y en el Politécnico. Como ven, tenemos aquí a una eminencia, va a ser nuestra capacitación de mucha ayuda. Espero que obtengan toda la información, le pregunten mucho y sobre todo bienvenidos a esta capacitación de instrumentos financieros para impacto social y ambiental y prácticas sustentables, incremento de rentabilidad social y valor interno para beneficiarios. Así que bienvenido, Félix, y muchas gracias. Gracias, es un gusto y agradecemos a la red que nos hayan invitado a dar esta plática. En primer lugar, pues yo quiero darles la bienvenida a la casa que es la casa de ustedes. Es un gusto poder platicar sobre un tema tan importante como es el tema de instrumentos financieros. Quisiera mencionar aquí, entrada, como uno de los elementos básicos, vamos a estar platicando, qué es lo que finalmente determina que un proyecto, que una empresa funcione, pero independientemente si estamos hablando del sector privado, estamos hablando del sector público, etcétera, son dos elementos fundamentales. Uno es el conocimiento sectorial, es decir, saber de qué estamos hablando, de qué sector nos estamos moviendo, conocer los aspectos en detalle del mismo. El otro que es muy importante es la innovación financiera. Y vamos a hablar más bien de innovación financiera, pero desde luego sin descuidar el tema de conocimiento sectorial. Déjenme comenzar con un tema que es muy importante porque marca un poco la diferencia y el tono que vamos a platicar esta plática. Tradicionalmente la gente cuando habla de piensa en financiamiento está pensando en crédito. Esto es una tradición, ¿no? Yo necesito recursos, pues entonces lo que hago, pues requiero crédito. Pero realmente la experiencia nos ha mostrado que el crédito no es la única fuente de financiamiento. Vean ustedes esta gráfica que está preparada para ustedes y vean ahí que lo que hay una curva que nosotros le llamamos la curva J y que en el sector financiero y que representa cómo se va desarrollando un proyecto, inclusive una empresa como tal. Y al principio pasa por lo que le llaman en forma muy dramática el Valle de la Muerte, que no es otra cosa que ese periodo en el que ustedes pues, no están recibiendo flujo, ¿verdad? El proyecto está iniciando, están incurriendo en gastos, y entonces es un periodo muy complicado, y por eso, pues, si lo superan, dicen, ya superamos el Valle de la Muerte. Nosotros en nuestra experiencia, cuando encontrábamos que este tiempo era aproximadamente como 2, 3 años, dependiendo del sector y del proyecto. Pero entonces el tema que le estoy planteando es que imagínense ustedes, en este periodo dependen del crédito. Es un periodo que no tienen flujo,
Es un periodo en el que están apenas iniciando su proyecto y sin embargo ya tienen que pagar amortizaciones. Eso, pues obviamente, los pone a ustedes en una situación de riesgo y lo que dicen estresa el proyecto fuertemente. Pero a medida que el proyecto va avanzando, van ustedes generando flujo y vean ustedes esa área verde, es precisamente la que nos va mostrando cómo va creciendo el flujo a medida que el proyecto crece. Y entonces hay un momento que tenemos flujo para responder a la deuda. Bueno, ¿qué hacemos en esa primera etapa? ¿Cómo solventamos una situación en la que no tenemos flujo? Sin embargo, pues ya tenemos que pagar la maquinaria, etcétera, los sueldos, salarios. Ahí entra el capital de riesgo, el capital de inversión. Y aquí lo que queremos plantearles a ustedes es, primero, que cuando piensen en financiamiento, no piensen solo en crédito. También está el capital de inversión, es un instrumento nuevo, está creciendo mucho en México, pero es por mucho el instrumento que más se aprovecha, más se utiliza en los países donde se está trabajando el tema de medio ambiente, capital social, impacto social. Bien, entonces esta es una primera idea que yo les quería plantear, o sea, no pensemos solo en crédito cuando pensemos en financiamiento. ¿Cuál sería un modelo integral de financiamiento a las empresas? Bueno, esta es una idea general que se plantea porque nuevamente hay que pensar que pues, el negocio tiene varias etapas, no todos los negocios están en la misma situación. Hay negocios que apenas están iniciándose, en plan de negocios. Bueno, es un caso, hay que apoyarlos con capital semilla. Acuerdan los inversionistas ángeles. Eso es una primera etapa de los negocios. Hay negocios que ya tienen inicio de operaciones, donde lo que necesitamos es capital emprendedor, es decir, ese capital que toma riesgos, que acepta que es un negocio que puede ser riesgoso, pero que tiene utilidades interesantes, muy importante ya para comenzar a hablar sobre el tema de medio ambiente y social, que son temas no muy, vamos a llamarle, no muy identificados con rentabilidad necesariamente, aunque vamos a mostrar que sí lo tienen muy interesante. Cuando ya crecemos, pues ya podemos utilizar fondos de capital privado, es un periodo de expansión, de crecimiento, nos consolidamos, finalmente maduramos, ahí inclusive pues ya se puede usar lo que es la bolsa, ¿no? Ya podemos hacer los públicas de capital. Entonces, vean ustedes, en una primera etapa tenemos una mezcla de crédito de corto plazo, tenemos capital emprendedor y tenemos subsidios. Aquí es donde queda muy claro cuál es el papel de los subsidios. El subsidio es un esquema muy importante porque permite arrancar, es un complemento. Mala noticia cuando solo dependemos de ellos. Tenemos que hacer una mezcla, tenemos que hacer una combinación de estos instrumentos. Fíjense, ya estamos comenzando entonces a definir instrumentos muy interesantes. ¿Qué tenemos? Tenemos capital, tenemos crédito, tenemos subsidios y tenemos desde luego pues algo que es muy importante, es un respaldo. Después vamos a comentar lo que es el tema de la garantía. Entonces, aquí simplemente lo que les queremos mostrar a ustedes es que independientemente de cuál sea la actividad de la empresa, independientemente a qué se van a dedicar, pues hay desde luego un momento, hay una etapa en la que están pasando y lo que quiere decir es que no todas las etapas tienen que apoyarse en el mismo tipo mismo tipo, digamos, de financiamiento. Todos los instrumentos financieros son variados, son ricos, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo sería un financiamiento integral con capital? Yo tuve la oportunidad de trabajar en varias entidades. Trabajé 15 años en el Banco de México en el tema de crédito, y del tema de deuda, el tema de crédito, el tema de realmente crédito y garantías. Y luego estuve 8 años trabajando en otra entidad que se dedicaba precisamente a crear fondos de capital de riesgo, fondos privados, etcétera. Y aquí les damos un pequeño ejemplo de lo que hacíamos en este contexto y cómo se puede armar un bonito paquete financiero para los proyectos que ustedes emprendan, que ustedes apoyen o que sientan ustedes que tienen interés. Pueden comenzar, por ejemplo, con un subsidio de gobierno
y todos sabemos que CONACYT, SAGARPA y otras entidades dan subsidios cuando queremos arrancar nuestro proyecto. Bueno, vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Porque es una etapa de investigación y desarrollo, es la etapa más difícil, apenas estamos iniciando el proyecto, el riesgo es alto, y como ven ustedes, voy a hablar constantemente de riesgo, porque realmente el riesgo es la palabra clave. Vivimos en un mundo de incertidumbre, vivimos en un mundo complicado, y hay riesgo por todas partes. En los proyectos, les puedo adelantar, y podemos comentarlo, que ustedes lo saben, que hay 4 riesgos fundamentales que estamos enfrentando. Estamos enfrentando el riesgo del mercado, el mercado que tengamos, nosotros pensamos que se va a vender, se venda, que se ubique, tenemos el riesgo tecnológico, ¿verdad? Todas las condiciones que tienen que ver con que el proyecto camine, pues que tenga la tecnología apropiada, que como todos sabemos no siempre es la más cara, es la apropiada, la adecuada al proyecto. Tenemos también el riesgo financiero, que es un riesgo también que vamos a platicar, porque es un riesgo que inclusive en estos momentos de incertidumbre pues puede afectar fuertemente por el tipo de cambio, puede afectar por y otros aspectos que tienen en este caso. Entonces, el último riesgo, que es un riesgo que a veces no se toma en cuenta, pero que es tan importante como los anteriores, es el riesgo moral. Es el riesgo que quiere decir que efectivamente la administración del proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las normas éticas que son de de un sano manejo administrativo. Hay muchas empresas que cubren perfectamente todos los riesgos que yo les menciono. Sin embargo, donde la situación se complica es que tienen una situación, un administrador que, bueno, por decirlo de alguna forma, pero resulta un pillo. Entonces, tienen ustedes, ya les digamos, encontramos proyectos, cuando de pronto estábamos viendo la situación, la deuda del proyecto que ya debía 2.500 millones de pesos y había pedido por todos lados y nadie sabía el otro que había pedido para el otro. Entonces todo el mundo a buscar y a correr a buscar las garantías, pero ya las había dejado en el principio de prelación, ya las había ganado alguien más. Entonces, estos temas de riesgo moral son temas que, digamos, están ahí, son muy cualitativos, pero lo que dicen es que es tan importante la empresa como el empresario. Es tan importante lo que vamos a hacer como quién lo va a hacer. Bien, entonces, ahí ven ustedes un ejemplo, cómo podemos hacer un paquete, ¿verdad? En que estamos mezclando, por ejemplo, en Capital Semilla, en la empresa donde yo estaba, pues entramos con Capital Semilla, Zagarpa tiene problemas, o Zagarpa, economía, trabaja con los emprendedores, capital emprendedor, capital privado y la bolsa de valores, es cuando son las empresas que ya son maduras y que van al público para sí, bueno, el riesgo cuarto, me pregunta Marcela. Marcela, mucho gusto, gracias por escucharnos. ¿Cuál es el cuarto riesgo? El riesgo es el riesgo moral y que tiene que ver fundamentalmente con eso, la moralidad, ¿verdad? Con la moralidad o de los administradores de un proyecto, porque, bueno, pues es una realidad. Simplemente puede suceder que los mejores proyectos pues, van a fracasar porque quien los administra, quien los gestiona o quien los opera, pues no actúa con las mejores prácticas. Déjenme comentarles un ejemplo muy interesante. En algún momento, así como estamos dándoles a ustedes un curso de capacitación, nos hicieron un curso a nosotros sobre ética corporativa. Y vino un compañero mexicano, por cierto, de la Universidad de Stanford. Era el gurú en esos tiempos de la integridad corporativa, porque era el tiempo en que, como ustedes recuerdan, hubo grandes escándalos en las grandes corporaciones, sobre todo en Estados Unidos. Pues nos dio nuestro curso, nos habló de prácticas sanas, de cómo debemos manejar una empresa desde el punto de vista de la ética corporativa, o por llamarlo de otra forma, la responsabilidad social. Perfecto, nos encantó, nos gustó, dijimos que bien, ya. Y resulta que una semana después sale en el proceso una nota. Investigador mexicano corrido de la universidad por haber falsificado las facturas
de su viaje a México. Y, híjole, pues dijimos, ¿qué pasó aquí, verdad? Y era él, era este gurú mexicano que nos vino a dar un curso sobre integridad y sobre moral y sobre ética. Entonces, ética en los negocios. Entonces, pues vean ustedes que es un tema central. El otro, nos hemos encontrado que un 30% de las empresas, de los negocios fracasan, no porque no tomaron en cuenta el mercado, no porque no hicieron bien su chamba de tecnología, no porque consideran un buen instrumento financiero, simplemente porque no hubo la ética para muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuentes del sistema financiero integrado? Fíjense, yo les he comentado que hay varias fuentes. Hay una que es crédito, es capital, es subsidio. Bueno, algunos no le llaman financiamiento subsidio, pero es una forma de cambiar, desde luego, y muy importante, y las garantías. Pero normalmente cuando pensamos en cómo nos vamos a financiar, pues pensamos en la banca. No, pues tengo que ir al banco a pedir un crédito. No, pues sí, sí, pero es mucho más rico el sistema financiero mexicano. Ahí yo les pongo simplemente todas las grandes, todos los rubros que existen para financiarse, ¿verdad? Para mí destaca, por ejemplo, la banca de desarrollo, ¿verdad? Tiene un papel muy claro de detonar desarrollo y que, por cierto, es crítico para el tipo de proyectos que ustedes manejan, porque parte de su responsabilidad, la banca de desarrollo, es eso, crear desarrollo. El desarrollo ahora lo estamos entendiendo en forma moderna, que es la forma, pensamos, que debe ser, como lo que le llaman los holandeses las tres P's, que llaman People, Planet y Profit. En castellano, diríamos atender al planeta, o sea, el medio ambiente, atender a la gente, el people, y bueno, pues también que seamos rentables, el profit, el provecho económico. Esas serían las tres, vamos a llamarle las tres P's que deben conseguir. Entonces, fíjense ustedes cómo esta forma de ver los proyectos y las empresas debe estar inserto en la banca de desarrollo, es parte de su trabajo. Déjenme comentarles algo anecdótico porque refleja muy bien el mundo en que nos vivimos. Yo soy chapinguero de origen, yo estudié en la Escuela Nacional de Agricultura, luego saqué mi maestría en el Colegio de Postgraduados y saqué un doctorado en economía en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Y yo recuerdo que cuando entré a la escuela, lo primero que nos llevaron a los pelones, porque nos rapaban, es a ver había un gran mural y que terminaba el mural pues hablando de todos los problemas de guerra, de la guerra tiempos, fue hecho cuando había terminado la guerra mundial y todo esto, pero terminaba que finalmente el lema de la escuela era explotar a la tierra, al hombre. Años después, cuando la escuela se convirtió en universidad, le cambiaron, dijeron enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Pero caray, yo pienso que en la nueva forma de ver al mundo, hombre, tampoco hay que explotar a la tierra. Lo que hay que hacer es trabajar con la tierra y con el hombre para frutos. Entonces, pero bueno, todavía esto sí está en explotar, pero espérate. Ya ven ustedes cómo va cambiando el sentido y también si va cambiando el sentido de los objetivos de lo que queremos hacer, también cambia el objetivo de los financiamientos que tengamos. Entonces, tengan ustedes siempre en mente que el sistema financiero mexicano es muy amplio e inclusive de las actividades que desarrollamos con Terra Ética, hicimos un mapa de los principales instrumentos financieros de este sistema financiero mexicano para Fundemex, que es algo que ustedes pueden consultar, porque ahí van a encontrar ustedes, ahora sí como dicen, la pléyade, la constelación de instrumentos financieros con que contamos, ¿verdad? Y que nuevamente, y perdón que lo repite, pero es algo que nos permite hablar otra vez de crédito, permite hablar de capital, permite hablar de subsidios, permite hablar de... Son muchos los instrumentos muy diversos que en este mapa que ustedes pueden consultar, se pueden revisar. Ahora, ¿de qué depende el apoyo financiero? Déjenme plantearlo primero desde un punto de vista, vamos a llamarle rentabilidad.
Sería simple. Ahorita nos metemos al tema de la opción, ya no solamente el profit, sino ahí vamos a hablar planet, o sea, de la parte ambiental, vamos a hablar de tipo que es la social, que son, entiendo, los temas que son pues, importantes para su sentido. Bueno, yo les dije que uno de los pilares del éxito de un proyecto es que haya conciencia. O sea, que hay un proyecto de inversión. Esto es la base de todo. Debe haber un proyecto de inversión viable y esto pues surge porque pues, tengamos un conocimiento suficiente del sector y de lo que vamos a hacer para hacerlo viable. Si a ese proyecto de inversión viable le añadimos un financiamiento adecuado, entonces lo que tenemos es una oportunidad para empezar. Esto es muy importante porque vean ustedes otra vez los dos pilares, un sectorial y innovación financiera. Y esto, en resumen, se traduce en una oportunidad para el desarrollo. Ahora, el financiamiento, como les he dicho, incluye tradicionalmente capital y crédito. Ahora, como ustedes saben, ¿cuáles son las condiciones para que tengan ustedes un financiamiento? Bueno, normalmente en el sector financiero, un proyecto es viable cuando el valor futuro del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. O sea, como dicen, y esto voy a usar los términos financieros, cuando el flujo de descontado de recursos que genera el proyecto de la empresa, pues es el valor de la empresa, pues sea mayor que el costo de oportunidad de tenerlo, ahora sí, en el banco, ¿no? Con tasa de interés pequeña pero segura. Acuérdense que los proyectos, otra vez, y regreso al mismo tema, es hablar del tema del riesgo. Por ese valor futuro de qué está dependiendo. Está dependiendo del capital, de la inversión que hagamos, está dependiendo, como ustedes ven, de la tasa de rendimiento. Esa tasa de rendimiento tiene tres elementos. Un elemento es la tasa de interés, o sea, el llamado costo de dinero. Otro elemento es riesgo y otro elemento los costos de transacción. Entonces, cuando ustedes están pensando en los proyectos que están desarrollando, y repito, aún considerando que tengan las tres P de las que hemos platicado, pues inevitablemente tendrán que pensar pues, en el dinero, tendrán que pensar en el riesgo y tendrán que pensar en los costos de transacción. Es muy común, yo recuerdo en Estados Unidos cuando estaba en el doctorado, estaban de moda unos bonos o unos pases, ¿no? Pases que eran recursos que le daba el gobierno norteamericano a la gente de muy bajos recursos. Pero el costo del programa era tan alto que finalmente lo que le dejaba a la gente pues era prácticamente nada. Todos los costos de transacción que van incorporados en la gestión de un crédito, la gestión de un subsidio, la gestión de un fondo de capital, si no los toman en cuenta en forma adecuada, pues pueden cancelar el activo que estaban. Muy bien. Entonces, todos estos son los elementos que estoy considerando. Esto no se preocupen, simplemente lo puse para mostrar que precisamente porque el riesgo es tan complicado, el riesgo se ha hecho una variable diferente que está incidiendo sobre los proyectos, que ya no es suficiente como era antes tradicionalmente. Uno decía, no, pues yo tengo un proyecto que la rentabilidad es 15% y entonces ya todo el mundo feliz. Pues espérate, porque la rentabilidad es 15%, que la acabo de calcular ahorita, pero pues en el futuro eso va a suceder, va a cambiar, se va, eh, se va a, se va a modificar. Voy a subir un poco la voz, porque me dicen que el audio es bajo, está cortando constantemente, pero voy a tratar de subir el tono de voz para que no escuchan bien, pues me puedan escuchar mejor. Entonces, esencialmente aquí lo que estamos diciendo en estas gráficas estadísticas, pero repito, el tema no es tanto platicarlas, sino que vean ustedes que hay instrumentos nuevos para analizar riesgo y lo que nos dicen no es si la rentabilidad es 15%, sino que nos dicen cuál es la probabilidad de que la rentabilidad sea 15%. Es decir, si las cosas cambian, si los proyectos comienzan a
diferentes precios, o si hubo riesgo moral, o si la tecnología no funcionó, ¿qué va a pasar con esa rentabilidad o rendimiento que nosotros esperamos? Y lo que está pasando es que entonces, ahora para tener recursos financieros, no solamente hay que decir, no, pues que es un escenario optimista, no, que es un escenario neutro, no, que es un escenario pesimista. No, dime cuál es la probabilidad de que esta rentabilidad de que me hablas va a suceder. Si me dices que es 20%, pues no le entro. Si me dices que es 80%, bueno, está bien. 100 proyectos que le entro 80 son exitosos. Suena razonable. No es una moneda al aire. Bien. Déjeme, bueno, todo esto es un poco, no sé llamarle teoría, pero los elementos fundamentales para comenzar a hablar precisamente sobre innovación en financiamiento. Déjenme repetirle los puntos más importantes que pues, me gustaría que ustedes conservaran. El primero, otra vez, que el financiamiento no es solo crédito. El segundo, que el financiamiento es amplio, contempla varios instrumentos, entre los que se encuentran crédito, capital, subsidio y garantías. Tercero, que dependiendo de la etapa del proyecto o de la empresa que está, hay que identificar cuál es el financiamiento adecuado. Hay financiamientos que pueden matar a los proyectos. Hay esquemas financieros. Déjenme comentarles un ejemplo. Yo participaba en comités de subsidio y me tocó fácilmente evaluar, yo creo que cerca de unos 1.200 proyectos, varios años. Y platicando con el director de la entidad de la que yo tomaba parte, que participaba como miembro del comité de inversión, como representante de una financiera, le preguntaba, oye, Rodrigo, ¿cuáles son los principales puntos que explican la quiebra o la no resiliencia de las empresas? O sea, la incapacidad para superar situaciones, digamos, difíciles. Y me dijo, mira, son dos. El primero es, eh, es el tema de mercado, ya que no hicieron su cálculo correcto de mercado. Y el segundo es el tema de que no calcularon su capital de trabajo adecuadamente. Entonces, fíjense, un tema que uno podría llamar medio trivial, como es no sé si me están escuchando. Por favor, les solicito si pueden comentar si, bueno, escuchan bien, aunque sea con dificultades. Bueno, estoy viendo que sí, que la mayoría de los compañeros, María, Ana, Bárbara, Marcela, esto es saludar con Marcela otra vez, Elisa, Nelly, Eduardo, Maro están, bueno, Maro lo escucho un poco lejos y voy a hacer el esfuerzo nuevamente por estar un poco más recio. Entonces, desde el punto de vista vean ustedes algo que uno diría, bueno, pues capital de trabajo, eso lo calculo. Pues no, muchos proyectos fracasan porque hacen una subestimación de lo que realmente van a necesitar y lo hacen por la misma razón, la razón es física, porque están haciendo predicciones de precios y costos que no corresponden a lo que va a suceder. Si algo tenemos en la economía, ustedes saben, la palabra es volatilidad, entonces hay que tomar en cuenta esto. Déjenme darles algunos ejemplos de modelos de innovación que tienen algunos, inclusive, los elementos que ustedes tienen mucho interés. El primero, déjenme hablarles simplemente de una oportunidad. Es una oportunidad de negocios impresionante. Yo los invito a los que pues, están de alguna forma apoyando a los compañeros del campo, que pues los inviten a producir blueberries. Ustedes saben, los blueberries son los arándanos, mora que le llaman. No existe otro producto en el mercado ahorita, fuera del aguacate y el tomate, que tenga más rentabilidad que los arándanos. El mercado está creciendo, atiende a la población, digamos que tiene problemas de salud, también tiene propiedades, lo que le llaman ahora en las nuevas tendencias, los nutricépticos y los comicépticos, o sea, productos que no solamente nos alimentan,
sino que previenen enfermedades y mejoran pues, nuestra piel, etcétera. Entonces, si como oportunidad, y es un ejemplo de conocimiento sectorial, hombre, pónganse a producir blueberries, le llaman el loro azul, y como el aguacate es el oro verde, pues el blueberry es el oro azul. Este es un ejemplo nada más de lo que yo llamaría eh, conocimiento sectorial y oportunidad de negocios, que obviamente pues tiene sus riesgos. Pero déjenme darles otro ejemplo, hablando de tomate. El tomate se ha convertido, el tomate y las hortalizas en general, el principal producto, principales productos de captación de divisas. Es impresionante cómo han crecido, pero no cualquier tomate, no cualquier hortaliza, no en cualquier situación. Eso tiene que darse, por lo menos se está dando en lo que llaman agricultura protegida. Y fíjense, volvemos al tema de riesgo. La agricultura protegida es lo que tradicionalmente se conoce como invernaderos. Hay invernaderos de alta tecnología, de media tecnología, baja tecnología. Y hablando de temas sociales, nos tocó asesorar a una fundación en la Mixteca oaxaqueña, donde había 90 familias de escasos recursos que habían salido adelante porque habían puesto pequeños invernaderos de 300 metros. Y lo que nos decían las señoras que estaban con sus hijos, pues ya no se fue mi hijo al otro lado, ya no migró, ya no se expuso al señor de allá. Ahora, pues esto funciona. El problema que se presentaba, que es un problema muy recurrente, es que producían y producían bien el tomate saladet que ustedes conocen, pero pues, no tenían cómo venderlo, entonces saturaron rápidamente el mercado local y lo que hicimos nosotros es financiarles una empacadora, una copiadora y una empacadora para que pudieran comenzar a mandarlo en mercados exportación. Ustedes, ¿cómo lo hicieron para que mandaran exportación de Oaxaca? Pues lo que llevamos fue a los expertos holandeses, que ahorita vamos a platicar de la parte de Jucitlán, y ellos dijeron, ese tomate nosotros se los compramos y lo comercializamos, porque nosotros el mercado es amplísimo, pero tienen que producirlo con cierta calidad. Déjenme platicarles un poquito de este agroparque de Jucitlán. Ahí lo que les estoy presentando, este proyecto ya tiene algunos años, pero otra vez resume lo que yo les decía. Es un proyecto en el que está integrada tanto la parte de mercado, está integrado la parte de transferencia de tecnología, está integrado la parte de capacitación. Es decir, cualquier proyecto, lo primero que tienen ustedes que hacer es identificarse el mercado, lo segundo es saber si tienen la tecnología adecuada y lo tercero, pues tienen que capacitar a la gente, ¿verdad? Y obviamente la estructura organizacional correcta. Pero para hacerles corta la historia, este es un ejemplo, ven ustedes, abajo dice Seiko. Cuando nosotros estamos promoviendo este tipo de agroparque, que era para producción de agricultura protegida, fuimos a Seiko, que era un cuartito ahí en Colón, en el municipio de Colón. Era un cuartito chiquitito, ahí estaban los compañeros dando un poco de capacitación, y lo promovían dos empresas holandesas. Entonces dijimos, estos son la gente que puede dar capacitación porque ellos son autosuficientes. Ellos vivían de su producción y daban cursos. Entonces, a través de un apoyo de CONACYT, dentro del subsidio, de Zagarpa, les conseguimos recursos para que ampliaran su centro de capacitación y ahorita estos compañeros ya hacen una universidad, que es el centro de referencia para la capacitación, para todo lo que es agricultura protegida en México. Ahí está el uso del financiamiento en un sentido virtuoso. Bueno, les comento, el agroparque está cerca del municipio de Colón, ahí la famosa peña peña que sale en el Peñón de las Ánimas, ¿verdad? Muy famosa la película, pero es la tercera más grande después de Gibraltar y otra que no recuerdo. Pero ahí es una zona, era una zona deprimida antes de llegar al agroparque, y ahí lo estamos poniendo, vean ustedes si lo pueden ver. Originalmente eran 800 hectáreas, ¿verdad? De esas 800 hectáreas se generaron cerca de 300 hectáreas de invernaderos. Y aquí la anécdota, no sé si hay gente de Querétaro,
Pues yo los invito a que se den una vuelta por allá y cuando vayan por la carretera rumbo a Colón, a Peña de Bernal, entonces ven ustedes, vean hacia la derecha y van a ver un lago. Es decir, pues, qué bonito lago, ¿no? Es un tema turístico ya, pero resulta que no es lago, resulta que son de 250 a 300 hectáreas de invernaderos que están produciendo eh, tomate, pimiento, todos los productos que van para exportación y que han tenido un gran impacto social dentro, dentro del área. Y aquí viene el tema que les mencionaba. Es un esquema al que llegaron primero los que tomaron el riesgo. Los que tomaron el riesgo fueron los holandeses, era un terreno de 800 hectáreas, se lo cedieron a COSIR, yo trabajaba ahí, pero con la condición de que se utilizara para agricultura protegida. Fuimos a preguntar a Holanda cómo se hace esto, nos dijeron se hace así. Entonces se puso el invernadero y se puso a subasta y entraron varias entidades para participar. La Comunidad Judía de México ganó el concurso, pues personas que tienen una visión muy clara de los negocios y comenzamos a trabajar con ellos. Pero el tema que quisiera platicar es de los primeros que tomaron el riesgo de trabajar en este invernadero. O sea, es un fraccionamiento en el que se venden predios para invernadero. Fueron los holandeses y la historia de estos holandeses es que pusieron un invernadero de 7 hectáreas. Pero déjenme aquí comentar algo muy interesante. Lo pusieron, trabajaron, y es un invernadero donde hay absoluto tolerancia cero a cualquier tipo de desviación que represente, por ejemplo, agresión de género. Para ellos es absolutamente impensable que esto se pueda dar. También dan recursos, dan bonos a sus trabajadores, han creado una fuente de trabajo y han trasladado la lógica de cuidado del ambiente de los holandeses a este invernadero. Es una lógica de cuidado del medio ambiente. Ya están trabajando con algas. Las algas lo que hacen es que transforman las aguas residuales, las aguas negras o las aguas grises, aguas blancas se pueden utilizar. Ya están trabajando con energía solar. O sea, todos los elementos que ustedes puedan imaginar de protección del medio ambiente están en operación. Y quizá lo último que quiero comentar es algo anecdótico, pero refleja mucho su visión que existe en este agroparque en relación a lo que la sociedad pide. Ahí en el invernadero, hay un invernadero de otro de los invernaderos que está ahí de 10 hectáreas, y entonces pues yo pasé y pues, vi una imagen de la Virgen de Guadalupe y le pregunté al empresario desde la comunidad judía, le digo, oye, pues tú eres judío. Dice, sí, pero soy judío guadalupano. O sea, son conscientes y están al pendiente de lo que la zona está requiriendo. Vean ustedes entonces qué forma, ya no solamente de pensar en el negocio, que vaya que piensan en el negocio los holandeses, pero también pensar en lo que representa para el medio ambiente. Muy bien, ahora aquí viene la parte interesante. Bueno, este es un ejemplo de lo próximo que van a hacer, que es producción de rosa en invernadero, ¿verdad? Aquí la anécdota es que en Holanda, un invernadero que visitamos son 5 hectáreas y lo trabajan 2 personas. ¿Saben cómo le hacen para trabajar 2 personas un invernadero de 5 hectáreas que es de rosa, que es grandísimo? Porque lo que hacen, en lugar de que se muevan las personas a hacer las labores sobre la planta, se mueve el invernadero completo y ellos están ahí simplemente esperando que llegue cada una de los lotes para trabajar. En México no tiene sentido, está muy automatizado. Lo que pasa es que allá ya saben que hay 2 temas centrales, energía y el costo de la mano de obra. Muy bien, pero aquí está el tema que les quería comentar. Aquí está aplicación del modelo al financiamiento. Quiero por favor que si pueden fijar su atención donde dice financiamiento por participante. Y hay una parte que dice capital, empresario, productor, y hay un 10%. Este es un modelo en el que el productor solo tuvo que aportar 10%, no tuvo que aportar más.
Se trataba en este caso de jóvenes emprendedores que querían entrar a este negocio. Solamente el 10%. Y usted pregunta, ¿y cómo es posible eso? Bueno, es posible porque aquí entra ya, yo les decía, el tema de capital. Ahí está un FICA, es un fondo de capital que está compuesto por dos partes. Una inversión privada que entra con el 32% y el FOSIR, que era la entidad de crédito público donde yo trabajaba, que le entramos con 18%. Y luego en la segunda etapa del proyecto ya lo complementamos con intermediarios financieros, o sea, con crédito. Entonces vean ustedes, ahí tenemos una mezcla en la que al final del día el productor lo que está haciendo está entrando con una cantidad muy razonable. La inversión privada pues representa la atracción, ¿verdad? Que puede ser de, digo, estamos hablando, hay invernaderos sociales, hay unos muy importantes en León, que son ejidos, son comunidades en los que el fondo de capital es un fondo social. La inversión privada se está dando a través de aportaciones de las ONGs y de todas maneras el posible está entrando en otro sentido y hay un crédito. Entonces es un ejemplo de lo que llamaríamos una forma de ir combinando todos los instrumentos para que los productores, pues, la subvención de productores no tengan que entrar con tanto recurso, o sea que su participación sea menor. En finanzas sabemos que entre menor es la participación del productor, pues la tasa interna de rentabilidad es mayor. O sea, la forma como medimos, nosotros como medimos la rentabilidad. Déjenme pasar a otro ejemplo, y lo he estado mencionando el modelo holandés, porque es emblemático de cómo pueden ustedes unir las tres P's en un sector tan complicado, tan volátil como es el sector rural, que seguramente muchos de ustedes trabajan en este sector, pero es aplicable a otros sectores, simplemente es un ejemplo que estamos dando de cómo integrar toda esta idea. Los holandeses generaron, a través de la Universidad de Wageningen, el llamado Reino de los Países Bajos de Holanda, generaron un concepto que le llamaron el agroparque, que es una nueva forma de ver el desarrollo rural, porque integra nuevamente estas tres P's. Comenzaron en China, en la India, lo han extendido a Corea, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y ahora en México. Hay varios esfuerzos ya de desarrollo de estos agroparques. ¿Qué características tienen? Bueno, las características es que están conformados, disculpen que no lo traduje ni a la mano, pero están conformados por lo que es propiamente el agroparque, que lo tenemos. Ahí tienen ustedes el agroparque, que es el lugar físico donde se va a hacer toda la transformación de los productos agropecuarios, o sea, ahí se va a hacer el procesamiento, por ejemplo, se va a poner la producción de huevos, se va a hacer en fin, todos los elementos que conforman una agroindustria que tenga, como dice aquí, es unidades industriales que combinadas aportan altos niveles de conocimiento y tecnología. Aquí comienza la aplicación de la industria ecológica, reduce los costos y las emisiones al medio ambiente. Comienza entonces a aparecer los conceptos que a todo el mundo nos preocupan. Nosotros aquí un poco también en un sentido de lo que estamos haciendo, estamos trabajando con TNC, que son recursos de USAID, con el propósito de salvar, somos una consultoría, con el propósito de establecer los paquetes financieros para proyectos que estén salvando la selva, que estén salvando el bosque en la península de Yucatán, ya sea con modelos de conservación, silvopastoril, en fin, todo lo que en un momento dado detenga el crecimiento de los transgénicos o detenga el crecimiento no controlado, inclusive pues, el turismo que no respeta el medio ambiente. Entonces, con ellos hemos visto la importancia de tener un enfoque correcto. Y aquí es la segunda clave del elemento del agroparque, que son lo que le llaman los centros de transformación rural. ¿Qué son los centros de transformación rural? Bueno, es algo que en México no hemos podido desarrollar como quisiéramos, pero que tienen estos elementos. Es decir, ustedes tienen un centro de transformación rural en el que a los compañeros se les apoya con un centro de recolección, almacenamiento, laboratorio de control de calidad. O sea, se les da todo un esquema para que puedan entrar, puedan llevar sus productos al agroparque como socios. Esto es lo importante, no solamente proveedores, son socios,
están aportando. Si, por ejemplo, necesitamos el alimento balanceado para el ganado que va a estar en el agroparque, bueno, pues necesitamos entonces los granos. Todos los compañeros producirían el maíz, producirían el sorgo, etcétera, para que esto pueda suceder. O, por ejemplo, si va a ser un centro de aprovechamiento de frutas, bueno, tendrían huertas que tendrían características. Pero todo esto hay que verlo en un contexto nuevamente global. Fíjense, estamos hablando del centro de salud, de bancos de microcrédito, de mercados de oficinas rurales, o sea, son infraestructuras que tenemos que, o que existen ya o que se están creando, pero todavía rudimentarias y no con todas las características, pues para que tengamos verdaderamente impacto social y que ellos puedan entrar a la, vamos a llamarlo entre comillas, a la modernidad, pero una modernidad que respeta el medio ambiente y que respeta sus derechos. Y esto se cierra el agroparque con un centro de consolidación. Si ustedes van a la salida de Querétaro, ¿verdad? Salida ahí la carretera de Querétaro de la Ciudad de México, hay un centro de Walmart muy grande de consolidación. No son más que los centros de distribución donde se acopia toda la producción y se manda al consumidor. Pero para que lo vean un poquito más explícito, déjenme enseñarles, por ejemplo, este que existe en Holanda, cerca del aeropuerto Schiphol, ¿verdad? Es un agroparque en el que se tiene invernaderos de generación de energía. Fíjense, comienzan a aparecer elementos muy interesantes. Ya no solamente es el tema de que voy a producir, no, voy a producir tomando en cuenta la energía, voy a producir tomando en cuenta la ecología, voy a tomar en cuenta los aspectos de comercialización. Y vean ustedes que estos tienen 15 hectáreas de invernaderos, campos de cosecha, industrialización de vegetales, parque de negocios, una planta de procesamiento de pescado. Comienzan, y obviamente Schiphol, como ustedes saben, está bajo el mar. Si ustedes llegan ahí a Schiphol, van a ver el aeropuerto, van a ver el agroparque y después al ladito van a ver el mar, por encima de donde están estos lugares. Una ocasión le pregunté a la embajadora de Holanda que después de que había sucedido lo de Nueva Orleans, cómo lo hacían ellos, porque ustedes saben que Holanda está a nivel inferior del mar. Y dije, bueno, y ustedes cuando venga el calentamiento global, pues sube el nivel del mar y van a tener obviamente un problema serio. Dice, mire, lo que pasó en Nueva Orleans es que ellos planearon 50 años, nosotros planeamos para 500 años. En este momento los ingenieros holandeses ya están construyendo los diques que van a ser necesarios para tener la subida del mar. ¿Por qué? Porque están muy al pendiente, porque viven con la naturaleza. Es un paisito, yo creo que del tamaño de Guanajuato, que es el segundo exportador más importante del mundo de productos agroindustriales y agropecuarios. Por cierto, nomás como otra vez como detalle, les preguntaba cuál es su secreto, cómo le hacen para ser tan pequeños, tan pocos y hacer tanto. Dice, porque el término, la palabra clave es conocimiento. Ellos viven del conocimiento, ese es su principal producto. Bien, y aquí está el concepto que desde luego ustedes me supongo que están manejando día a día, es el concepto de economía circular. Este concepto de economía circular, que le llaman de la cuna a la cuna, es la nueva forma de ver todo lo que podría llamarse la producción en todos los sectores. Se acabó el desperdicio, se acabó el descarte. Vamos a utilizar lo que tenemos, vamos a reciclarlo, vamos a hacerlo de tal forma que no sea de la cuna a la tumba, sino que sea de la cuna a la cuna, como lo dice McDonald, que me lo platicaron en una ocasión, este libro tan importante. Hay un ejemplo, no voy a entrar en detalle, pero lo que dice es que podemos sacar el forraje, podemos atender la ganadería, tenemos cultivos de agua invernadero, cultivo de verduras, o sea, todo lo que se puede hacer con los productos cuando se maneja la economía circular. Déjenme darles un ejemplo muy interesante, donde nuevamente, y perdonen que hable sobre el tema de Holanda, ahí tengo ejemplos de Alemania también, pero pues Holanda es muy emblemático por todo el esfuerzo, porque ya está internalizado este concepto. Ahí ven ustedes, son casetas para producción de huevo, y ahí esas casetas son para que estén los pollitos, los polvos.
Y entonces, pues a mí me llamó la atención porque yo en mi experiencia práctica, pues conozco las casetas, pero son, ahora sí que de planta baja, ¿verdad? Son extendidas. Y aquí las vi en condominio. Yo le dije al productor, oye, productor, ¿por qué tienes tus casetas en condominio? Dice, porque resulta que en Limburg, la comunidad, cuando yo comencé a poner mi proyecto, me dijo, ¿de qué tamaño son las rejas donde van a estar los pollos? Pues de este tamaño. No, 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 dice, es muy pequeño. Tienes que hacerles más grandes. Oiga, pero les voy a traer, eso es muy costoso, les voy a traer el empleo. No nos importa. La comunidad se preocupa mucho por lo que le llaman el confort animal, o sea, la ética animal, la ética agrícola. Es un tema importante en la vida de ellos. Entonces, si tú vas a tratar mal a los pollos, no te aceptamos. Entonces, como pues, Holanda no es un país que digamos muy grande, pues en lugar de irse para al lado, lo que hicieron se fueron para arriba. ¿Verdad? Entonces, con un ingenio tecnológico, resolvieron y pudieron generar un tema de rentabilidad, de respeto al medio ambiente y también de respeto a la comunidad. Ahí están otra vez las tres P's interviniendo. Este es otro ejemplo ahí para la producción de lechones en Limburgo. Y vean ustedes, muy interesante, ahí está el cerdito verde, que lo que hace simplemente es, por ejemplo, economía circular. Toda la excreta que ellos generan, esa excreta se utiliza para biodigestores, los biodigestores se utilizan para dar electricidad a las urnas. Y entonces tienen ustedes un círculo virtuoso porque la comunidad no está siendo afectada. Lo que tienen ustedes es una alta rentabilidad, pero al mismo tiempo tienen aprovechamiento de la energía, al mismo tiempo, o sea, todo lo que estamos viendo aquí, es un tema que también eventualmente hay que aplicarlo con el tema de la reforma energética, ¿verdad? Un ejemplo que aquí quisiéramos platicar, trabajamos con GIS, la agencia alemana de cooperación, y GIS es una empresa, una entidad muy importante, y lo que hicimos para él fue un estudio para ellos, para la metodología para establecer, identificar el lugar óptimo para establecer un parque industrial sustentable. Fíjense, ya estamos poniendo la palabra sustentable al final, no es cualquier parque industrial, es un parque industrial sustentable. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que efectivamente es sustentable? Entonces, nosotros trabajamos con ellos y se generó una metodología en la que dicen, yo quiero poner un parque industrial, cómo sé que es sustentable, y bueno, es algo que ustedes también pues, pueden consultar, porque es un tema absolutamente de respeto al medio ambiente, y establecimos criterios, como decimos en Prometeo, que es otro instrumento que manejamos, tanto de medio ambiente, tanto de salud financiera, tanto del aspecto de mercado, el impacto social, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Bien, este es otro ejemplo, es en Venlo, es un centro de consolidación que está en la cuenca del Ruhr entre Holanda y Alemania y atiende cerca de 60 millones de consumidores. Todo está integrado y otra vez con pleno respeto al medio ambiente, como manejan los alemanes y los holandeses. Y aquí está un ejemplo muy social. Esta es eh, una cooperativa de la India, pero en la India las cooperativas son de 30.000 productores. Entonces ellos pidieron al gobierno de Holanda, de Lore, que les armara un agroparque que ya está funcionando. Es una cooperativa. Este es otro ejemplo de Cofeidan en China, ¿verdad? Que hay varios parques que están trabajando ahí. Y se los comento porque tiene un aspecto de los intangibles que vamos a platicar ahorita. Llama la atención, esta es la maqueta, que se va a construir en Beijing, de un agroparque, y yo le comentaba a los ingenieros chinos y holandeses, oigan, ¿y por qué tienen ustedes tantos colores? Dice, pues son tulipanes. ¿Y por qué necesitan tulipanes? Dice, mire, desde el punto de vista técnico, no sirve para nada, pero es un intangible, nos lo pidieron, es para el paisaje, es para que se vea agradable. Entonces, comienzan a entrar otros elementos de paisaje que son críticos. Bien, este es un diseño en agroparque, no voy a entrar en detalle. Si alguien tiene interés en este contexto, con todo esto lo podemos ver. Pero quisiera entonces también hablar
de lo que mencionábamos. Financiamiento con subsidio para el sector social, pues obviamente recuerden, hablamos de crédito, hablamos de capital, hablamos de subsidio, pero una pregunta obvia es, bueno, quién está aportando subsidios para el sector social y el medio ambiente? Y aquí nosotros generamos eh, para TNC, un ecosistema de fondeo de intangibles. Bueno, ¿qué son los intangibles? Son beneficios que sabemos existen, pero cuya cuantificación y evaluación resultan muy complicados. ¿Cuáles son los intangibles? Captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, protección de la diversidad, retención del suelo, refugio de fauna silvestre, belleza escénica, etc. Ustedes cuando toman un curso de evaluación de proyectos, enseñan a uno, y yo también me enseño en la parte privada, pues es a obtener lo que llamaríamos los costos y los beneficios. Y los beneficios pues son los ingresos, ¿verdad? Los costos pues, es lo que cuesta el proyecto. Y entonces yo calculo de ahí la tasa interna de rentabilidad, lo presento, todos estos rollos que se utilizan. Pero la pregunta es, oye, ¿pero cuáles son los beneficios? Ah, bueno, pues está fácil. Si yo vendo tomates, pues qué cantidad de tomates produzco y a qué precio los vendo y hasta mis ingresos. Oye, pero espérate, eso es solamente si vendes tomates. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, como en el agroparque, lo que estás vendiendo es respeto al medio ambiente? ¿Cómo lo mides? Oye, lo que estás vendiendo es respeto a la sociedad. ¿Cómo lo mides? Oye, lo que estás vendiendo, como estamos haciendo en el caso de TNC, eh, para el caso de la selva, es protección a la biodiversidad. ¿Cómo la mides? Estos temas es lo que eh, cuando ya pasa uno lo que llaman la evaluación social de proyectos, se complica porque tienen una dificultad para medirse. Hemos desarrollado metodologías al efecto, pero sigue siendo un tema que está ahí presente y que tenemos que considerar. Bueno, la pregunta es, como no se mide, o como es difícil medirlo, entonces la pregunta es, ¿cómo se valora? O sea, ¿cómo sabemos, cómo le damos un valor a un proyecto, a una empresa que está preocupada de los intangibles? Pues no va a ser por los cacahuates que venda o los tomates que venda, es por eso y más, por otras cosas. Entonces, la pregunta central de todo esto es la valoración. Entonces, lo que en la consultoría nos pusimos a investigar, bueno, como es muy difícil medirlo, desde un punto de vista metodológico, aunque hay esfuerzos, hemos hecho algunos avances, ¿por qué no nos preguntamos qué es cómo la sociedad los valora? ¿Cómo la sociedad está expresando que efectivamente es importante los intangibles? Ah, pues mira, en el presupuesto de la federación y en los presupuestos y en los planes estratégicos y en todos los servicios que ofrece el sistema financiero, debe haber algo que toque a los intangibles, que están considerados. Eso es revela, vamos a llamarlo así, revela qué es lo que la sociedad, cómo aprecia los intangibles. Y para nuestra muy agradable sorpresa, nos encontramos que sí, que hay una gran valoración, hay muchos recursos, y que el tema es, otra vez, hazme el fondeo correcto, dime cómo combino estos recursos. Y entonces hicimos algo que es muy sencillo, ¿verdad? Creamos o desarrollamos un ecosistema de fondeo, ¿verdad? De los subsidios, donde entra tanto la parte de digamos, del sector privado, la parte que tienen ustedes definir entre la parte de digamos, del sector público y la parte del sector financiero. O sea, este ecosistema lo estamos componiendo en tres partes. Una parte que es el sector público, que es lo que está ofreciendo, lo que está dando para valorar estos intangibles. Otra parte el sistema financiero, ¿verdad? Que es lo que está dando. Y otra parte el sector privado, las fundaciones, las ONGs, que son, así que bueno, llamaría el círculo de oro, ¿verdad? El círculo dorado. Bien, y entonces hicimos toda una revisión. Aquí no lo ponemos en términos muy generales, pero fue parte de la consultoría. ¿Quién está dando qué? Semarnat, Zagarpa, fondos estatales, CONAM, Procodex, etcétera, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Y vamos en detalle describiendo cada uno de los que da, en el caso de Semarnat, silvicultura, componente plantaciones forestales, componente servicios ambientales. Fíjense, con servicios ambientales
es un elemento muy importante porque cómo lo valoran. Muchos de mis estudiantes de maestría y doctorado están haciendo estudios precisamente tratando de valorar esto. Pero bueno, no importa cómo lo valoren, lo importante es que hay un subsidio que podemos aprovechar, que lo podemos incorporar en nuestro planteamiento. Luego la Zagarpa tiene fomento a la agricultura, fomento ganadero, etcétera. Y ven ustedes todos los, otra vez, componente de mejoramiento productivo. ¿Se acuerdan de los intangibles? Componente de energías renovables. Y esto lo hicimos solamente para un sector en el que estamos trabajando en la parte de la selva, pero se puede ampliar para prácticamente cualquier otro sector en el que ustedes estén interesados. Otros de productividad alimentaria. Y esto es muy importante en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es un tema social totalmente. Y fíjense, nos encontramos hasta en las regiones indígenas de México. Bueno, la consultoría era para la Yucatán, por eso estamos viendo esto. Pero vean ustedes, esta es la parte que les quiero mostrar, el monto de apoyo no podrá exceder los 350,000 pesos. Lo único que tiene que mostrar como elegibilidad es que están ustedes trabajando con una asociación que está catalogada, como que corresponde a una etnia específica, y eso pues tiene los criterios muy definidos. Entonces, vean ustedes cómo es un tema de buscarle, como dicen, ¿verdad? Está el ecosistema financiero, ¿verdad? Fondos de inversión, el FIRA, bueno, podría ser en otro caso la Nacional Financiera, fondos financieros, la Financiera Nacional de Salud, todos ellos dentro de su ADN, dentro de su lógica, de su trabajo, tienen créditos etiquetados. Desgraciadamente no en la cantidad que uno deseara. Una de las conclusiones de los hallazgos que hemos encontrado es que sí hay un déficit de instrumentos para apoyar dentro del mundo del crédito, del financiamiento, para la tasa de crédito, para apoyar créditos de impacto social y de impacto ambiental. Sí existen algunos, hay microfinancieras que se preocupan de esto, el nuevo sistema de crowdfunding, ¿verdad? Es un sistema nuevo, trata de, digamos, de hacer más rápido, poder financiar más rápidamente los que lo necesitan. En fin, existen muchos otros elementos que otras entidades, los fondos de inversión y fondos de inversión sociales, que aunque se les preocupa la rentabilidad, que tienen que dar cuentas a sus participantes, no son esencialmente esos, son impacto social y de impacto ambiental. El caso de FIRA, bueno, simplemente es como están llamados ellos, la financiera, los intermediarios financieros no bancarios, ¿verdad? Tanto los de ahorro, crédito y servicios, etcétera. Fondos de inversión, está la MESCAP, el COSIR, fondos de inversión, fondos verdes, ahí está un ejemplo, ¿verdad? De fondos que se pueden aprovechar, fondos sociales, tiene la MESCAP. Y el sistema de fondeo, simplemente pusimos pues fundaciones, empresas, fondos internacionales, algunos, hay muchos más, ¿verdad? El Consejo Coordinador Empresarial, el Natural Best, Global Conservation Fund, Carbon Fund, otros fondos, y muchos más con los que hemos estado trabajando. Por ejemplo, hemos trabajado directamente con el certificado Combination Conservancy, con Rainforest Alliance, con la Alianza México MRED Plus, que es definitivamente de los mejores esfuerzos que existen actualmente, que se acompaña con otro tipo de redes. Bien, aquí simplemente pues ponemos en qué hemos trabajado y déjenme entonces simplemente pues, comentar hacer unos comentarios finales, digamos, de cuál sería el conclusiones de esta plática que ustedes me han permitido llevar a sus oficinas o sus hogares o donde están haciendo el favor de escuchar. Primer concepto, claro que sí, dice Marcela que es rentable producir chile, claro que sí es. Bueno, el chile habanero, por ejemplo, nos quitaron el liderazgo y ustedes se van a sorprender de quién produce más chile habanero en el mundo. Texas. El tema es que el chile habanero se utiliza para calafatear los barcos. El chile habanero es un producto impresionante, pero todo hay que verlo otra vez en la perspectiva. Entonces,
Pero así podemos hablar no solamente de productos del sector agropecuario, vamos a hablar de sectores industrial, sector alimentario, de automóviles, de lo que ustedes quieran, porque los principios son los mismos. ¿Y cuáles son los principios? Bueno, primer principio, otra vez, que el crédito no es la única forma de financiamiento. Segundo, que el financiamiento, los instrumentos financieros contemplan crédito, capital en todas sus modalidades. Inclusive hay uno que se llama la deuda mezanín, que está entre capital y crédito. Es muy útil para cierto tipo de empresas. Luego están los subsidios, luego están las garantías. Los subsidios, ya ven ustedes la riqueza que tenemos. La tercera conclusión que yo quisiera transmitirles es que la forma para financiar, la forma innovativa de financiar proyectos de cualquier naturaleza es tener esa mezcla óptima. Ese óptimo en el que lo que hacemos es maximizar nuestros objetivos, que sean impacto social, impacto ambiental, pero mantenemos una rentabilidad aceptable y mitigamos el riesgo. La cuarta conclusión que les quiero plantear es precisamente que todo esto que estamos manejando responde a un nuevo mundo, responde a una nueva forma de ver las cosas, y yo, si algo les pediría que mantuvieran es en su imaginación, ¿no? De lo que estamos platicando, es el tema este de cómo podemos satisfacer esos tres P's con el financiamiento. Déjenme darles otro ejemplo, pero es ya de México, así muy rápido, muy anecdótico. Me pidieron que hiciera un proyecto para 1 millón de pollos. Fue perfecto, es para producción de huevo, pero igual que los de Limburg, yo le planteé al empresario y quería saber de qué tamaño eran las rejas, las jaulas donde iban a estar los pollos, porque ustedes saben que el problema de esto es que cuando los tienen muy apretados hay canibalismo y por eso les cortan el pico. Es una práctica absolutamente, absolutamente, ¿cómo se llama? Absolutamente, no sé cómo llamarle, normal. A mí me la enseñaron en la escuela, pero bárbara. Bueno, la única forma de evitar esto es dar los espacios correctos. Entonces me dijo el empresario, y es una frase que le he escuchado en muchas partes: oiga, no se trata de que los pollos estén contentos, se trata de que yo esté contento. Digo, bueno, pues de acuerdo, pero pues no me gusta la idea y no lo voy a hacer. Bueno, se fue. Y resulta que él para hacer esto tenía que conseguir progenitoras, son las abuelas para pollos, y entonces se tuvo que ir a Alemania. Y en Alemania, en Stuttgart, la empresa que hace esto, dijo: el señor empresario, ¿sabe qué? Lo que dijo el doctor es correcto. Si usted va a tener medidas inadecuadas para la producción de pollo y de huevo, nosotros no le podemos vender. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos a la Comunidad Europea que nos ha puesto. Entonces, vean ustedes otra vez el tema del confort animal, que no es otra forma, es otra expresión, o ética agrícola, es otra expresión de respeto al medio ambiente. No se trata de explotar a la tierra, se trata de trabajar con la tierra, y mucho menos explotar al hombre, trabajar todos juntos en un sentido. Ustedes tienen beneficiarios, y quizá ahora sí el último comentario que haría. Nosotros nos preocupábamos mucho en el sector financiero de lo que llaman el efecto multiplicador. Es decir, por cada peso que yo estoy poniendo, ¿cuánto dinero jalo? Yo soy, por ejemplo, una ONG, estoy poniendo 1 peso, pero ¿cuánto dinero jalo para complementar ese peso y que el efecto multiplicador sea mayor? Nosotros encontrábamos que en el caso de crédito, pues el efecto multiplicador pues, era muy bajo, porque eran, pues, si ustedes hablan de un apalancamiento, 50%, pero más que podían jalar es 1 peso. En el caso de subsidio, pues va a depender del tipo de subsidio, pero también pueden ser 2, 3 pesos máximo. En el caso de capital de inversión, por ejemplo, nosotros entramos con el 35%, entraban los inversionistas, como vieron los compañeros que entraron con el 10% y jalaron por cada peso 9 pesos. Y no el tema no es tanto los pesos que jalo para que enriquezca mi proyecto, sino qué significa y cómo transmito mi búsqueda de impacto social a través precisamente de estos efectos multiplicador y de impacto ambiental. Entonces, en resumen, pues eso es
el planteamiento que les queríamos hacer y les agradecemos mucho su atención. Pues, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí en el chat del lado izquierdo y el doctor contestará todas sus preguntas que tengan. De todas maneras, lo que les queremos plantear es que estamos conscientes que es un tema complicado, pero es crítico, es importante, es fundamental. De verdad, los proyectos, ahora sí que suena como predicador, pero los proyectos pueden morir por un mal financiamiento. Un mal financiamiento no quiere decir que ustedes hicieron mal, simplemente o no usaron el instrumento adecuado, o no, es más importante, usaron la mezcla adecuada. Es lo que le llaman la ingeniería financiera. Y segundo, y más importante, ¿cómo transmite, cómo ese dinero que va a entrar en el proyecto, en su empresa, cómo enriquecen su valor? Porque su valor interno, lo que ustedes valen, en el caso, por ejemplo, de organizaciones, ONG, sociedades del sector social, tiene que ver mucho de cómo transmiten su mística, cómo transmiten sus objetivos, cómo logran que lo que está planteado como su misión y su visión, se transmita a sus beneficiarios. El nombre del juego es los beneficiarios, que son los que van a recibir los beneficios, o los perjuicios, si uno los enredó en proyectos que luego resultan en quiebra. Entonces, pues señores, muchas gracias y organizar el capital que nos son y nosotros somos eficientes. Bueno, esta parte, los modelos del capital de inversión son muy interesantes porque lo que permiten es establecer lo que llamaríamos modelos óptimos. Parte de la consultoría que hicimos precisamente fue modelar, y disculpen, pero no hay otra forma, ¿no? Modelar quiere decir presentar en una forma sencilla, en una forma rápida, en una forma que se pueda ver el logro de los resultados. ¿Cómo se logra esto? Bueno, nosotros lo hacíamos con unos modelos que le llaman investigación de operaciones, pero en esencia lo que hacíamos o lo que hacemos es, dime cuáles son tus objetivos, dime cuáles son tus restricciones, dime cuáles son tus actividades, dime qué rentabilidad mínima buscas y dime qué tipo de riesgo estás dispuesto a tomar. Entonces, te armamos vamos a llamarle un proyecto en el que tú puedas precisamente avanzar. Hay una figura muy interesante en los capitales, en los fondos de capital, que no tienen que hacerse fondo de capital, pero es una figura que es el comité de inversión. Actualmente estamos dando una asesoría a una cooperativa, agárrense, de 15,000 miembros, 1,000 compañeros. Y es una cooperativa que está cambiando, bueno, que está entrando, está regresando después de una lucha muy interesante que tuvieron y que les permite ahora tener recursos para iniciar proyectos nuevos. Precisamente el tipo de apoyo que les está dando es la que nos pregunta Luisa, porque ellos tienen el capital y la pregunta es ¿qué hacemos con el capital? Bueno, ya lo tenemos, pero es un patrimonio de los socios. ¿Cómo le hago para pues que no sea un error o que se vaya a perder? Porque yo tengo que dar cuentas. Entonces nosotros les decimos que el mecanismo que utilicen debe ser eficiente, transparente y suficiente. Es decir, el uso del recurso debe ser perfecto. Creo que ya cerramos, pero efectivamente entonces sería simplemente hacer un trabajo específico para este tipo de actividades. Entonces, pues cerramos y como siempre estamos a sus órdenes para cualquier otra pregunta, ¿verdad? A lo mejor eventualmente podamos tener otra plática de esta naturaleza. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y la presentación la vamos a compartir a todos los asistentes.
Muchas gracias y después les vamos a compartir las fechas, ya que este taller también va